¿Qué tal? Una vez más, siguiente página, Pensamientos del Jueves. Y le llamo Pensamientos del Jueves porque, como decía, mi propósito no es no producir un Gerber, ¿verdad? Un Gerber, perdón, de papilla ya diluida, sino provocar a pensar. Provocar a pensar y provocar a buscar más de la palabra de Dios. Yo he visto que Dios nos provoca, Dios nos impulsa. Dice que él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es muy importante que nosotros podamos responder a esos deseos que el Espíritu Santo pone a nosotros. Y a veces para mí no es muy fácil compartir la palabra, porque conforme comienzo a meditar en los versículos que Dios me da en un principio en general, los va acomodando, suma otros versículos más. Entonces, como que me quiero ampliar en cada uno de ellos. Entonces, discúlpame si de repente me amplío a alguno de ellos, me salgo un poquito del tema, pero trataré de que sean más breves. Yo sé que todos tienen muy ocupados, todos tienen tiempo precioso que usar. Así es que yo les doy las gracias por dar de su tiempo para estos programas de los jueves en la tarde. Y quiero continuar algo con la eternidad y la hermosura y la historia, los tiempos, el corazón, que es lo que Dios me ha estado inquietando últimamente. Y en esta ocasión voy a leer algo, bastante de las Escrituras. Espero que estas te hablen, que tú las vuelvas a leer, tal vez. Yo sé que muchas veces andamos tan ocupados que ya no las volvemos a leer, pero hay una palabra que me despertó a este tema de hoy, que es en Mateo 24:35. También está en Lucas, pero en Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, todo lo que vemos, todo lo que nuestros ojos entienden, contemplan, la historia de este mundo, dice, absolutamente todo va a pasar. Lo único eterno es mi palabra. Y Dios en su eternidad creó lo temporal. Y quiero aquí hacer referencia a varios versículos. Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si recuerdan la conferencia anterior, hice alusión al versículo de Eclesiastés 3:11, donde dice: todo lo hizo hermoso a su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que él ha hecho desde el principio al fin. Es importante, vamos a entender el principio y el fin en esta tierra, en lo eterno, etc. Ahora dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, hubo un principio. Y el principio consiste en que Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ese término vacía es estéril. El término tierra, lo hemos comentado antes, en hebreo es eretz, que es la materia prima, o sea, Dios creó la materia prima, y esta estaba desordenada y vacía. Vacía quiere decir estéril, sin vida. Pon atención, sin vida. Y las tinieblas, esta parte es muy interesante, te la voy a dejar para que medites más en ello. Y la tierra, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí hay mucho que hablar en relación a esto y la creación, pero ese no es mi tema. Tal vez lo aborde con más detalle en un tiempo. Pero dice que, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, las tinieblas ya existían. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, o sea, Dios habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, Dios creó el espacio, y un espacio para las tinieblas, un espacio para la luz. Todavía no estaban las grandes luminarias creadas. El sol todavía no existía, las estrellas todavía no existían. Cuando Dios dijo, hágase la luz, y separó la luz de las tinieblas. Esta separación, luz, tinieblas, tiene mucho que ver con lo que vamos a seguir leyendo. En el Evangelio de Juan 1:1 dice, en el principio, me encanta, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, la palabra. En el principio la palabra era la palabra. La palabra era con Dios. Y Él, la palabra, era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada. Me encanta. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Ha sido hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y me encanta esto. Ponlo en tu espíritu. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, ¿te acuerdas que las tinieblas estaban en la faz del abismo? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y aquí nos dice que su vida era la luz de los hombres. Y las tinieblas, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra luz. Colosenses 1:2. Me encanta cómo la Biblia se une. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. También interesante que a los santos en luz, Él nos dio la capacidad para participar de la herencia del Padre. La herencia, quiero decirte que es en esta tierra. Es para usarla en esta tierra. También para que medites, la Biblia nos habla tanto de ello. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Vas captando cómo se liga? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, las tinieblas no prevalecieron con la luz. Dice que Él creó
todo lo que vemos y lo que no vemos. O sea, el reino espiritual fue creado por Dios. Es todo un tema a entender cómo el pecado empezó. La desobediencia comenzó en el reino espiritual. Si me voy por ahí, me voy por otro lado, pero todo fue creado por Él y para Él. O sea que el Dios eterno que creó los cielos y la tierra y que le pertenecen, decidió, fíjate qué interesante, decidió compartirlo con nosotros. Decidió visitarnos. Decidió morir por nosotros. Decidió habitar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos en nuestro corazón comprender no solo la hermosura de la creación, no solo la hermosura de los cielos, de la tierra, sino también descubrir. Me encanta la palabra descubrir. Conforme vamos descubriendo, conforme se nos va revelando la verdad histórica, la verdad de Él, nuestro corazón va siendo transformado. Y podamos descubrir un corazón perfecto, la hermosura de su corazón, un corazón sin mancha, un corazón que no es de doble ánimo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, o sea, Dios no se levanta de buen humor y a veces de mal humor, no se levanta a veces deprimido, no se levanta preocupado por las cosas que pasan en el mundo, no se levanta, no está preocupado, ¿verdad? Y en esa preocupación le estorba en sus decisiones. Él no cambia. Él te ama a ti y a mí, ama a la humanidad desde antes de crearla y decidió morir en la cruz desde antes de la fundación del mundo y nos amó aún antes de que pecáramos, nos amó aún antes de que naciéramos, pero decidió visitarnos, decidió morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y dice, creo que me faltó algo en Colosenses. ¿Ok? Es que dice que nos redimió con su sangre también. Él nos redimió con su sangre. ¿Y sabes por qué quiere que nosotros descubramos más de su corazón, que entendamos más de su corazón? Porque Él desea incluirnos en su historia. Cuando tú y yo caminamos con Dios, estamos siendo incluidos en la historia, en los propósitos de Dios. Dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios pone en nosotros los deseos de Él para tu vida y para mi vida, para formar nuestra historia en la tierra. Y desea que hacernos partícipes de nuestra historia en la tierra y de nuestra historia en la eternidad. Porque el que cree en Cristo tiene la eternidad. Y digo aquí por eso nuestra editorial o nuestra productora de libros se llama Siguiente Página, porque todos somos parte de una historia y la nuestra siempre tiene una siguiente página que Dios quiere escribir con nosotros. O sea, mientras estamos en la tierra, Dios quiere que tú y yo participemos con Él en lo que Él tiene para nosotros. Pero también la forma de participar con Él en este tiempo, en este momento de la tierra, determina nuestra historia en la eternidad. Medita en ello. Ahora, nuestra historia en la tierra
determina también nuestra eternidad. A veces no sé dónde parar, a veces no sé dónde seguir, pero vamos a continuar. Espero no irme tan largo. Cuando nosotros vamos entendiendo la historia en la tierra y vamos entendiendo la relación de la historia en la tierra con la relación en la eternidad, o sea, la historia del hombre en la tierra y su relación con Dios y los efectos que produce en relación eterno, en relación temporal, el efecto es en los dos lados. Relación entre lo pasajero y lo eterno, lo material y lo espiritual. Normalmente los hombres y la iglesia, los cristianos, tendemos a tener una mente dual, o sea, a separar lo espiritual de lo material, lo práctico de lo espiritual, y nos volvemos sumamente espirituales o totalmente prácticos, de tal modo que hacemos a un lado a Dios para las cosas que tenemos que hacer en lo práctico, o estamos tan metidos en lo de Dios que no somos inteligentemente prácticos, sabios, astutos aquí en la tierra. Y la historia bíblica es una continua relación del hombre con Dios y su resultado en la tierra y su resultado en lo eterno, en lo espiritual. Cuando nosotros entendemos, o conforme entendemos mejor la historia bíblica y le damos la importancia en la conexión con los dos, la obra de Dios de principio a fin se nos va afinando, porque dice, puso eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender el principio, la obra del principio al fin. Pero comenzamos nosotros a entrar en la historia de Él, a entender los tiempos de Dios, y podemos participar mejor en los tiempos que nos corresponden para formar la historia de este tiempo. ¿Sabes qué? Ayudar a la historia de las generaciones que siguen y honrar las generaciones que vinieron antes, o entender de sus errores también. Así es que conforme vamos ayudando, y este libro, Nuestra vida, una obra de arte en proceso, que ya algunas personas lo han adquirido. El impresor me dijo, Palemón, está más grueso, tiene mucho más contenido que el primero. Me gustó mucho, me dio algunos consejos. Él fue quien me dio la idea de hacerlo colección. Así es que este es el segundo libro de la colección. Y un artista, Iván Guadarrama, lo recibió hace poco y hoy me dijo, lo estoy leyendo. Digo, y él es artista, y me dijo, hasta lo que he visto, voy como a la mitad, me encanta. Me mandó un recado, dice, y cómo tiene frases interesantes. Es un hombre de Dios, su esposa es una mujer de Dios, que definitivamente les voy a hacer una entrevista, porque vimos que andamos en un mismo canal, pero se los voy a dejar para cuando le haga la entrevista. Muy interesante. Ahora, este libro nos va a ayudar a entender varias cosas que son importantes para nosotros. Y aquí yo voy a cambiar de nosotros a tú. Te va a ayudar a entender tu principio, tu proceso, tu propósito y tu destino. Y definitivamente entenderlo nos ayuda a entender cómo vivir este tiempo, este proceso, porque tenemos una identidad. Sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos, tenemos un origen, no somos una casualidad. Si tenemos un origen, tenemos una historia, tenemos un propósito, tenemos algo que Dios nos dio, tenemos un destino. ¿Okay? Es bien importante tener esto constantemente en nuestro espíritu, bien arraigado en nuestro corazón y en nuestra mente. Y así es que nos va a ayudar también en nuestra búsqueda a entender más de la historia,
porque entender la historia bíblica nos afirma en nuestra fe. Muchas personas dicen, ¿para qué yo fue que pasó? No, pero nos afirma en nuestra fe. Por ejemplo, yo tomé un curso de historia del Medio Oriente, de Mesopotamia y todo eso, en un instituto bíblico de la creación. Y quiero decirles, era un curso muy adelantado para mí. El maestro hablaba muy rápido, como si todos nosotros ya supiéramos de la historia de Babilonia, etcétera, que estuviéramos relacionados con muchos nombres de los reyes, de los faraones. Y él iba muy rápido, claro, yo tomé muchos apuntes y me ayudaron a afirmar, sobre todo uno de ellos me ayudó a entender y dijo, habló del faraón y de la hija de faraón. ¿Cuál debe haber sido la hija de faraón? Porque la hija de faraón tenía la influencia política para poder tener a un niño hebreo en su casa, cuando el faraón había mandado a matar a todos los niños hebreos y les había dicho a las parteras de los hebreos que si nacía varón lo mataran. Fíjense desde cuándo está la guerra del diablo en contra de los niños, ¿verdad? Y sobre todo de los hombres, de los varones. Entonces vemos nosotros aquí la historia comienza y nos afirma. Cuando yo estaba en este curso, dijo, la historia de Egipto no revela la faraón y a Moisés, porque ningún país mete en su historia las derrotas de su país, mete las victorias. Y para Egipto fue una derrota, dice, pero es interesante entender que hay un lago, dice, un tanto seco, ya está seco, pero que hay un canal que se conecta al río Nilo y resulta que ese lago se llama el lago de José. Y se acuerdan que José, cuando tomó la posición del segundo después de Faraón, construyó las cosas para pelear en contra del hambre que había en Egipto. Entonces, dijo, él construyó este túnel para tener agua, tener riego, tener cultivo en otras partes y en esa forma ayudar al hambre que se había desatado en Egipto. Total, entender la historia bíblica es muy interesante. Y la historia bíblica, cuando vemos la historia de la tierra, la podríamos dividir en 4 partes. La historia comienza, la historia es transformada, la historia es dividida y la historia continúa. Ahora, la historia comienza, hay 2 posiciones en este mundo, en el mundo. Uno es la creación, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos. Dios creó todo y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Él creó los cielos y la tierra, todo fue hecho por Él y para Él, y en Él subsisten todas las cosas. La otra es la evolución. Quiero decirte, se necesita más fe para creer en la evolución que creer en la palabra de Dios. Porque la evolución todo lo habla en hipótesis, en teorías, se supone que piensa, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la evolución nos dice, antes no había nada y ahora ya hay todo. Espérame, o sea, sentido común, basta pensar. A lo mejor tú dices, bueno, Dios, ¿cuál Dios? ¿Cómo es Dios? Pero decir, antes no había nada y ya existe todo. Entonces, a través de los millones de años, la moralidad se creó. ¿De dónde viene la moralidad? ¿De dónde viene ese sentir que me siento mal, que me siento deprimido, que me siento bien? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la perfección matemática del universo? La perfección matemática de nuestro organismo. ¿De dónde viene? Inclusive los astrónomos
y los científicos han podido enviar cohetes a la Luna, ahorita están rumbo a Marte, pueden hacerlo por la perfección matemática del universo. Y al tener ellos la capacidad de estudiar el universo, los tiempos, las corrientes de la energía, la energía de gravedad en la Tierra, en cada planeta, etc., ellos han podido calcular todos estos viajes. Inclusive estudiando algo de la historia de la astronomía, cuando la primera nave que se posó sobre la Luna, hay un estudio aquí en la Tierra de lo que se llama el polvo cósmico. O sea, hay un polvo cósmico que entra a la Tierra cada 1000 años, es una pulgada. Entonces ellos pensaron que a través de los millones de años, el polvo cósmico de la Luna, como no hay viento, aquí el viento es lo que lleva para todos lados ese polvo cósmico, pero ellos dijeron, en la Luna no hay viento, entonces el polvo cósmico debe ser muy alto, 1 pulgada por año. Entonces el artefacto que llegó en la Luna lo hicieron con unas plataformas o unas patas, digamos, enormes. Si ustedes han visto fotos o algo, es porque se iba a llegar sobre puro polvo. Encontraron que eran 6 pulgadas de polvo, 6,000 años. Hay tantas cosas. Por ejemplo, algo que leí en esta semana, muy interesante. El ganador del Premio Nobel de Física, Sir Roger Penrose, declaró en la primera semana de octubre que el Big Bang no es el principio. El ganador del Premio Nobel de la Física declaró que el Big Bang no es el principio. Y después de que fue galardonado, declaró que hubo algo antes del Big Bang. Y es lógico, o sea, no está ser científico. Si el Big Bang fue una explosión, ¿qué fue lo que causó esa explosión? O sea, ¿cuál fue la energía? ¿Qué fue lo que lo produjo? Algo tiene que haber existido para que produjera esa explosión, pero la gente que no cree en Dios, lo que no quiere realmente una responsabilidad con un Dios, quieren hacer lo que quieren. Ahora, la historia comienza. Simplemente la lógica, ve la Biblia, trata de ver algunas cosas de la evolución, estúdialo. Ahora, la historia es transformada. Hay 2 eventos que transformaron la historia de la Tierra. Uno de ellos es el diluvio y la otra es la Torre de Babel. El diluvio, nosotros sabemos que Dios termina con toda la tierra y salva a 8 personas, Noé, su esposa, y sus 3 hijos con sus esposas. Y dice que cuando se subieron al arca, vino el diluvio. Es interesante, estudiando el diluvio y estudiando las culturas, ¿sabías tú que hay 254 culturas que tienen en su historia la historia del diluvio? O sea, 254 culturas en el mundo con una misma historia, el diluvio. En una ocasión, platicando con un amigo de mi hijo, Mano, que le pregunté, creo que ya lo había dicho esto antes, ¿no? Le pregunté, ¿qué quiere decir tu nombre? Él es hindú, es de la India, y él me dijo, mi nombre es Noé. Le dije, pero Noé es un término bíblico. Me dijo, sí, en nuestra historia hay un diluvio. Tienen millones de dioses, pero hay un diluvio. Cuando estuvimos en Japón, en un tiempo con los Garza, que fueron misioneros 10 años, mexicanos misioneros en Japón, él nos explicó que hay un kanji, esos son los símbolos de los japoneses, los símbolos de los chinos. Él me lo dibujó, por ahí lo tengo.
Ah, dice este kanji en japonés quiere decir 8 hombres salvados en una barca por un cordero. Habla del diluvio y habla de que 8 hombres fueron salvados en una barca por un cordero. ¡Qué casualidad! Cuando expuse algo del Museo de la Historia de la Tierra en Cristo para las Naciones, del programa general, y enseñé ese kanji porque diseñamos un pasillo, no se ha hecho todavía, donde traía las 254 culturas, los principios generales de ellas. Traigo dibujado el kanji japonés, pero al final se acerca una chinita y me dice, pero ese kanji no es chino. Me dijo, el kanji chino es diferente y habla de lo mismo, y me lo dibujó. O sea que China lo tiene. Entonces el diluvio transformó la historia. Sabemos que como un nuevo comienzo, que comenzó de nuevo Dios con la humanidad, y sabemos que cuando comenzó de nuevo hay una línea generacional de Nimrod que comienzan a levantar la Torre de Babel. La Torre de Babel es toda una historia bíblica, pero de la Torre de Babel vienen los diferentes idiomas, las diferentes culturas, inclusive las diferentes pigmentaciones de la piel. En una ocasión, platicando con el Dr. Sharp, es un geólogo, él fue pastor durante muchos años, es un científico que a mí me vuela los sesos cuando he hablado con él, me empezó a explicar de la pigmentación diferente en cada cultura, por el sol, etcétera, etcétera. Pero iba tan rápido y mi terminología tan corta que no le pude entender. Pero también podemos nosotros ver las pirámides. La Torre de Babel la pintan redonda, pero nosotros vemos que se ha estudiado el Sigurat, que son las pirámides que vemos en todos lados. Ahora, la historia es dividida antes de Cristo y después de Cristo. No hay otra. Estamos ahorita en el 2020 después de Cristo. Me encanta la historia de un misionero en Rusia que iba leyendo su Biblia cuando dos soldados se subieron, se metieron al mismo camerino donde él estaba y les molestó que estuviera leyendo la Biblia. Le dijo, ¿tú estás leyendo la Biblia? Y él les dijo, por supuesto, Jesucristo es una realidad histórica. Y él dijo, pues no es así, y nuestro gobierno lo niega. Estaban un tanto molestos. Dijo, pues su gobierno acaba de aceptar la realidad de que Jesucristo existió. ¿Dónde dice eso? Ahí en su periódico. Y cuando dice, ¿dónde? Empiezan a buscar. ¿Dónde? Dice, ¿qué fecha es? Y cuando vieron la fecha, dijo, ¿qué año? Creo que era el 60 y tantos, 58 por ahí. Digo, después de Cristo. Después de Cristo. Hay un tiempo de la historia marcada en la Biblia. La historia es dividida. Las profecías de Israel marcan con claridad los tiempos bíblicos. Las profecías hablan de tiempos. Y cuando se estudian las profecías bíblicas, queda exactamente con los tiempos de esta tierra. Y nosotros vemos que en la creación nosotros tenemos 352 días al año. Es por los movimientos de la tierra alrededor del sol. Y eso marca las épocas, las temporadas, y marca un año, 2 años, 3 años. Yo digo, ¿por qué los evolucionistas dicen millones de años cuando la creación todavía no existía? ¿Cómo le hacen para medir los años cuando es nuestro sistema solar el que permite el hacer medición de años? Nosotros también sabemos que 24 horas son por la luna y el sol y el día tienen 24 horas, y vieron estudiando los tiempos que dijeron son, ¿verdad? 352 días son días de 24 horas. Lo interesante es que
7 días de la semana. ¿Sabes tú que los 7 días de la semana no hay ningún otro lugar más que la Biblia en donde viene este contexto, de dónde sacarlo? Cuando la Revolución Francesa, los franceses quisieron volver la semana de 10 días, porque Voltaire, que era uno de los filósofos famosos de esa época, estaba en contra de la Biblia. Él quiso acabar con la Biblia, pero no les funcionó 10 días a la semana. No les funcionó. Y lo regresaron a los 7 días. Inclusive algo interesante es que la casa de Voltaire, que era un hombre que perseguía a los cristianos, perseguía la Biblia, quería terminar con la Biblia, acabó siendo su casa un centro de distribución de Biblias. A Dios le encanta ver. Ahora, algo interesante es dentro de la línea del tiempo de la historia, Cristo rompe la línea de la historia y entra en la eternidad, o más bien en la eternidad entra la historia del hombre. Y Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. O sea, él habla y él rompe. Ahora, algo muy interesante es que la sangre del Calvario, porque él decidió visitarnos, decidió morir en la cruz, derramar su sangre por ti y por mí. Y quiero decirte algo que a mí me voló los sesos cuando estaba diseñando, inclusive quise hacer un mural, espero que todavía se haga un día, sobre la sangre de Cristo. Estaba tratando de poner 3 artistas con una serie de espejos para hacer ver la sangre dentro de la eternidad, la sangre de Cristo en la eternidad. Decía, Cristo rompe la línea del tiempo y nos mete a la eternidad. Cristo nos incluye en la eternidad. Él rompe o interrumpe, Él rompe o penetra en nuestra vida física, en nuestra vida temporal, en la vida eterna. Nosotros podemos ir a un cementerio y decir, fulano de tal, fulana de tal, nació en tal fecha, murió en tal fecha. Y es una línea del tiempo de esa familia. Es una línea del tiempo generacional, de un tiempo que se vivió en la tierra. Pero el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y si tú crees en Cristo, si crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque la vida eterna es un regalo de Dios, es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que el hombre no se gloríe en de que yo soy muy bueno, es que yo he dado, es que he hecho, es que yo he cruzado a las ancianas a cruzar la calle cada semana, llevo despensas al asilo, he dado tanto de diezmos, he dado tanto de estos, por lo tanto yo tengo derecho a la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz, en el Calvario, por el sacrificio de Él, y no hay absolutamente ningún sacrificio de hombre que le agrade a Dios, sino el de su Hijo Jesús. Y por medio de creer en nuestro corazón, fíjate, en nuestro corazón, si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confiesas con tu boca que Él es el Señor, que Él es nuestro Salvador, serás salvo. Así de sencillo, así de sencillo. Y Él nos ayuda a vivir en esta tierra su vida, los principios de vida de Él. Pero la vida eterna es un regalo y nuestra historia entra en lo eterno. Ahí me encanta la palabra de Dios. Me encanta darme cuenta que mi historia, aunque voy envejeciendo, dice la palabra de Dios, que aunque nuestro cuerpo mortal se va deteriorando, ¿verdad? Nuestro hombre interior se va renovando. El otro día le dije a una persona, hablándole
del libro, tu vida, le dije, es una obra de arte en proceso, pero Dios te vio como una obra de arte ya terminada. Y dije, y ahorita, aunque nos preocupe que si nos estamos volviendo más grandes, que si ya traemos esto, ahora los jóvenes, las señoritas jóvenes, se comienzan a hacer todo y se ponen inyecciones y botox y todo. Tienen 30 años y ya se andan haciendo arreglos porque se sienten muy grandes, tienen miedo a envejecer. Lo importante es que nuestro hombre interior vaya creciendo a la estatura del varón perfecto, de la mujer perfecta, del hombre de Dios, a la madurez que Él tiene. Afuera, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Pero por dentro, si tú y yo creemos que Jesucristo es el Señor, entendemos, tomamos la palabra y vamos viviendo la palabra revelada, quiero decirte que también conocer la hermosura del corazón hermosea nuestro rostro. Yo creo que no hay mejor cirugía plástica que la revelación de la hermosura del corazón de Dios, y lo dice la palabra, que hermosea el rostro. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana.